bendiga, mis amadas hermanas. Bienvenidas a esta clase del día de hoy. Quiero que sea un tiempo de bendición para todas nosotras, un tiempo de aprendizaje. Así que vamos a orar para dar inicio a nuestra segunda clase de este nivel. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor amado, porque tú has sido bueno, Señor, y misericordioso con nosotros. Nos has permitido estar en este lugar, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por permitir estos tiempos, Señor, donde podemos, Señor, conocerte, Señor, podemos aprender de tu palabra, Señor, aprender de ese propósito tuyo, Señor. Te damos gracias por esa fidelidad, por ese amor, por esa misericordia, amado Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amadas hermanas, les doy la bienvenida a este tiempo. Hoy vamos a hablar el segundo tema de nuestro estudio, Jesús y yo, uno solo. Habíamos hablado ahora 8 días sobre el deseo del Señor, que nosotros fuésemos uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Y la voluntad de Dios era de que esa unidad se trabajara en las personas que quedasen aquí, a través de los apóstoles y de todos aquellos que se fueran uniendo a esa misma unidad. Veíamos ahora 8 días como en el tema de la unidad entendíamos que el trabajar en unidad es la capacidad de no poder ni dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse, que era la definición que dábamos ahora 8 días. Si vemos nosotros algo y podemos analizarlo en estos tiempos, es que la iglesia de Dios en estos tiempos carece de todo menos de unidad. Si una de las primeras cosas que nosotros vemos a través de las redes sociales es que no se está reflejando realmente a Jesucristo, sino que entre los mismos cristianos, que es lo más triste, hay un odio y hay un desenfreno por arremeterse entre ellos mismos. Y hay como una especie de envidia y una especie de celos de que usted está diciendo lo que no es, de que usted esto es así, de que esto es así, y de la nueva revelación, en la nueva revelación mantienen las iglesias, y de tantas nuevas revelaciones que sacan cada vez para mantenerse a la moda, pues vemos también que el propósito de Dios se ha perdido en gran manera, porque nosotros fuimos llamados a trabajar en unidad y ser una iglesia en unidad. Si bien no alcanzaría un solo salón para meter a todos los cristianos, sería ilógico pensar eso, igual que sería ilógico pensar que solamente existiera un solo apóstol para todas las denominaciones. Pero sí es importante entender de que más allá de una denominación en particular y más allá de resaltar doctrinas de hombre, realmente el objetivo de la iglesia es resaltar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la palabra, el evangelio mismo, para que sea enseñado a las futuras generaciones, para que sea enseñado a las personas. Es importante entender de que debemos de volver al deseo y al propósito de nuestro Señor, que es importante trabajar en unidad y dejar más allá conceptos religiosos o conceptos de denominación en sí. Es importante esto, ¿por qué? Porque hoy hablamos en el tema 2, que es a partir de la página 6 de la cartilla que ustedes tienen. Dice, a partir de este pacto, el único fundamento decretado por Dios para edificar su iglesia es Jesucristo. Y el concepto manifestado respecto de quién es Él y qué representa para la misma. A los de afuera es lo que hace prevalecer con un testimonio útil, efectivo para el ensanchamiento del reino de los cielos en la tierra. Mire que es importante, esta es la hoja que estamos leyendo, es importante entender que el fundamento que el Señor dejó es el fundamento que nosotros debemos de proseguir, debemos de seguir, debemos de enseñar, debemos de establecer. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. No importa la denominación, aclaro, de sana doctrina, que haya, pero todas deben de trabajar en un mismo fundamento. ¿Cuál? El de Jesucristo.
es el de edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Más allá de edificar una iglesia a imagen y semejanza de un hombre, es una iglesia a imagen y semejanza de su Salvador, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Dios es un Dios de pactos. Esta palabra pacto ya se ha vuelto cliché hoy en día a nivel cristiano, porque se usa más bien como para generar, digamos, bienestar económico, en vez de dar un verdadero significado a lo que quiere decir que Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que lo que Él acuerda hacer, Él lo hace. Dios cumple su palabra. Por eso es importante entender qué promesas, qué pactos Dios dejó establecidos para nosotros, y así nosotros poder vivir de acuerdo a esa promesa. Entonces dice, nuestro Dios es un Dios de pactos. En la constitución del reino están registrados varios grandes pactos que forman parte de la historia del pueblo de Dios. Cuando nosotros vamos a la Biblia, podemos darnos cuenta de que Dios dejó establecidos muchos pactos que hasta el día de hoy cumple. En este caso vemos el pacto que Dios hizo con Noé. Vamos un momento a Génesis, que es interesante ver cómo Dios pacta con una persona para que esta persona tenga la seguridad de que no va a volver a acontecer lo que en ese momento aconteció. Génesis 9, versículo 12, dice la palabra de Dios: y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Dice, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Mire que es importante aquí ver cómo Dios promete a Noé que no volvería a destruir la tierra con agua. Hace referencia pues a la destrucción total de la vida en ese momento, que fue a través de el diluvio. Y una de las señales que Dios pone como algo alusivo a esa promesa que Él hace, por eso Dios se nombra en primer lugar, es un pacto que hago entre mí y vosotros. Porque Dios se pone por delante, pues es Él el que dará sustento a esa promesa. Está Él, Dios soberano, poderoso, está prometiendo a ellos que están allí, a Noé y a su familia que están allí, que no volverá a destruir la tierra como la destruyó en ese momento con agua. Mire lo interesante que es, y es que hoy en día el arco iris tiene muchos significados, pero incluso ya cristianos ven el arco iris más bien como una simbología de ideología de género, y ha olvidado que realmente ese arco iris es una señal del pacto de Dios. Y cada vez que nosotros vemos ese arco iris en el cielo, Dios está recordando su pacto. Mire qué hermoso es el Señor, de que Noé y su familia hace rato se murieron. O sea, ellos hace rato ya no están en esta tierra, pero Dios, siempre que hay nubes de lluvia, siempre que va a haber un aguacero, lo que sea, pues en cuanto a las nubes, sale ese arco y recuerda ese pacto, como para que el que esté allí, que lo conoce a Él, entienda que Él allí está recordando que hizo esa promesa. Mire que a veces las cosas que se aparecen de forma constante, muchas veces se vuelven tan rutinarias y comunes para el cristiano. ¿Cuántas veces uno pasa y ve el arco iris y uno dice, ah, sí, el arco iris, sí, ah, el pacto de Dios con Noé, pero realmente no le da como ese valor y como esa importancia de decir, ve, mira,
es que ese arco iris estuvo cuando Noé estaba vivo y bajó del arca. Y ahí estaba su familia y Dios hizo ese arco iris con la finalidad de sellar ese pacto como una muestra evidente de lo que él había prometido. O sea que cada vez que nosotros vemos un arco iris deberíamos de gozarnos de que estamos siendo presenciales de una promesa de Dios que se sigue recordando hasta este día y se seguirá de pronto recordando hasta mucho tiempo después de que nosotros nos vayamos en esta tierra. Mire la fidelidad de Dios tan grande que sigue colocando esa señal en referencia a esa promesa que él hizo. Luego vemos el pacto que Dios hace con Abraham, una promesa. Son hombres de Dios que de alguna u otra forma hallaron gracia delante de Dios porque tuvieron fe en sus promesas, tuvieron fe, esperanza en lo que Él les había prometido. Cuando hablamos de fe, hablamos de creer en la palabra hasta el último momento. Habrá algunos que de pronto, como en el caso de Abraham, muchas cosas él no vio, pero se le fue contado por justicia debido a que nunca dudó que eso hubiera de pasar. Entonces, Abraham, vamos a Génesis 17, vemos otro pacto, Génesis 17, 1. Dice, la circuncisión, señal del pacto. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti y sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Mire que con Abraham Dios promete que toda su familia será grandísima, que habrán reyes, que habrán sacerdotes, y que toda esa tierra será de él y que él será Dios de ellos. Y vemos cómo Abraham cree en la promesa de Dios y en el pacto. Y aquí vuelve lo mismo y es que Dios se nombra de primero. Dice, este pacto entre mí y ti. O sea, entre yo y usted, le está diciendo el Señor allí, como diciendo, es que yo soy el que va a prometer estar allí siempre fiel. En tu familia habrá muchedumbre de gentes, yo seré su Dios, estaré allí con ellos, habrá reyes y sacerdotes, y empieza Dios a prometerle a Abraham ese pacto tan hermoso de cómo se ha de formar, que de allí sale lo que es el pueblo de Israel, cómo se empieza a generar esa promesa de parte de Dios. Lo más tremendo es que ese pacto hasta el día de hoy se ve el amor que Dios le tiene al pueblo de Israel y cómo Dios defiende ese pueblo, incluso de personas. Hemos visto personas que han maldecido ese pueblo, porque también en otra parte de la palabra de Dios, Dios le dice a él que bendecirá todo el que lo bendiga, pero maldecirá todo el que lo maldiga. Y vemos cómo Dios, Abraham hace rato no está aquí, pero vemos cómo Dios sigue cumpliendo su promesa y sigue también defendiendo el pueblo.
de Israel y sigue estando fiel a lo que ha prometido, e incluso hay muchas cosas que han de acontecer con ellos y que se han de cumplir con ellos. Pero vemos la fidelidad de Dios, que él prometió e hizo ese pacto con Abraham y le cambió el nombre para certificar esa promesa, y también la circuncisión como una señal evidente de que ese pacto se había hecho. Si bien más adelante esa circuncisión sería en el corazón, allí queda evidencia de lo que Dios ha prometido. Mire que es tan hermoso como Dios, Él promete, y cuando Dios promete algo, Dios lo cumple sin importar el tiempo o el lugar. Dios cumple lo que ha prometido y deja evidencia eterna de lo que Él prometió, para que todo el mundo sepa que Él es Dios y Él es fiel a su palabra. Luego vemos, aparte de la promesa del surgimiento de la familia de Abraham, cómo Dios también hizo un pacto con Moisés. Vamos a Éxodo 3:6. Dice la palabra de Dios: y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mire qué tremendo, lo leí desde el versículo 6, pero es desde el 3, vámonos al 3. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Después dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mire que cuando Dios se le presenta a Moisés, Dios le habla a Moisés diciendo la promesa, o sea, recuerda de quién es él es Dios, y le menciona Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mire qué tremendo es que Dios le habla a él diciéndole, oiga, yo soy Dios de tu padre, y empieza a decirle en cuántas generaciones él ha estado. Mire qué tremendo es, aquí dice, declaró que el pueblo de Israel sería la posesión de Dios para siempre. Qué tremenda esta palabra para nosotros, y es algo corto porque aquí puede salir una prédica larguísima, y es que nosotros los hijos de Dios, que tenemos promesas de parte de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces nosotros no creemos esas palabras para nuestros hijos y estamos llenos de miedo, de temor. Lo digo por mí misma, que tengo un hijo. Estamos llenos de dudas, de inquietudes. ¿Qué le pasará a mi hijo en este mundo tan terrible? Dios mío, la maldad, las enfermedades, ahora que están saliendo tantos virus raros y hay noticias de otro virus tremendo que está por ahí andando, y uno empieza como, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a meter a mi familia? ¿Dónde voy a meter a mi hijo? ¿Qué voy a hacer yo? Que la iglesia, que esto se acabó. Y muchas veces uno como que no encaja en el pensamiento de que cuando Dios promete algo, Dios lo va a cumplir sin importar las circunstancias. Miren, estos hombres de Dios, ellos creían a la palabra que Dios les daba y ellos morían por esa palabra. Él está diciendo a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y empieza a hablarle a Moisés, empieza a darle unas instrucciones, y Moisés las sigue al pie de la letra después de eso. Y vemos de cómo Dios le promete a un hombre años atrás que ese pueblo iba a ser de él, que él iba a estar fiel allí, que siempre sería Dios de ellos. Y mire que muchas veces hoy en día nosotros como iglesia nos falta creer de que el Señor es nuestro Dios y que Él está con nosotros hasta el día en que Él venga. Dice que nos mandó el Consolador, que es el Espíritu Santo. Perdón, que es el Espíritu Santo, y que estará con nosotros hasta el día en que Él venga. Entonces vemos que muchas veces uno no cree en las promesas de Dios ni en los pactos de Dios.
Para poder uno vivir en unidad con el Señor, para poder uno ser uno con el Señor, uno tiene que creer lo que Él dijo, lo que Él ganó en la cruz, lo que Él venció allí por amor a nosotros. ¿A qué fue Él a la cruz? ¿Qué fue lo que Él crucificó allí? Por amor a nosotros. ¿Qué significa eso? Que fuimos comprados a precio de sangre. ¿Cómo así que ahora somos templo del Espíritu Santo y ya no somos dueños de nosotros mismos? ¿Qué significa que somos uno con Él y Él con nosotros? O sea, ¿qué quiere decir esa promesa? ¿Qué quiere decir ese pacto? Si nosotros como hijos de Dios, ahora en la actualidad, nos concientizamos de qué quiere decir Dios a través de su palabra, pues nosotros seríamos una iglesia más efectiva a la hora de impactar la sociedad, a la hora de mostrarle a los que no tienen a Dios quién es el Dios que nosotros tenemos. Pero como hay tanta confusión hoy en las iglesias, la gente que está en el mundo lo mira a uno y dice, si estos que están allá y dicen tener la verdad, están más confundidos que uno, ¿uno qué va a hacer allá en medio de tanta confusión? Es muy triste ver hoy en día que si son de sana doctrina, y yo me pongo muchas veces a pensar eso, y yo digo, bueno, pero si todos vamos para el mismo lado, ¿por qué hay esa rencilla en que Julano ataca a Julano, Julano desmiente a Julano, Julano habla de esto de Julano, y uno dice, en vez de aprovechar esa hora que tiene para hablar de las buenas nuevas de salvación y de lo que significa la iglesia del Señor, está hablando es de vituperar y escarnecer a su hermano, esté o no en un error, está mal hablar detrás del hermano, porque así haga un video como puya para que él lo escuche. Si realmente el hermano está en un error, debería contactarse personalmente con él y enfrentarlo y amonestar por lo que está haciendo, pero no hacer una campaña de desprestigio simplemente porque él no está de acuerdo con algo que él predica. Entonces mire qué tremendo esto es, que vemos que en los pactos que Dios está aquí, que todavía nos falta leer uno, Dios es fiel a lo que ha dicho. Una vez Dios promete algo, Dios no se mueve de ahí. Es una vez y para siempre. El Dios que nosotros adoramos no es un Dios que cambia según las épocas. Es un Dios que es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo dentro de 100, 200, 300 años o 10 años, lo que Dios determine cuánto se vaya a acabar esto. Pero Dios no cambia. El que cambia es el ser humano, el que olvida los pactos es el ser humano, el que olvida las promesas es el ser humano. Entonces vemos cómo Moisés escucha de parte de Dios que hay una vigencia de una promesa, que hay una vigencia de que hay un Dios que está en esa familia y que Él es parte de esa familia, porque le está diciendo, yo soy el Dios de tu padre. Le está confirmando a Moisés diciendo, tú eres parte de la promesa que yo hice tiempos atrás. ¿A quién se las hice? A Abraham, Isaac y Jacob. Y mire que Dios las menciona y lo pone por certeza. Después vemos a Dios cómo hace un pacto también. En la Biblia hay cientos de pactos. Digamos que estos son como unos que están allí puestos, pero lógicamente hay otros pactos también económicos, hay pactos económicos. Hay cosas que se pueden hacer con Dios si Dios está de acuerdo en aceptar esa propuesta. Ahorita le doy un testimonio de eso. Segunda de Samuel 7, versículo 7. Dice la palabra de Dios, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa
y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Mire que aquí hay algo tan tremendo, y es que Dios hace un pacto con David a través del profeta, declara las palabras de lo que Dios ha de hacer con David. David tenía un deseo muy grande, y era hacerle a Dios un templo, un lugar de adoración. David fue un hombre de Dios de guerra, de combate, y él tenía otras prioridades, otros objetivos de parte de Dios a cumplir, pero en su corazón siempre estuvo el deseo de hacer como casa a Dios de adoración, hacer un templo para adorar a Dios. Vemos que se puede decir que ese sueño en David estaba frustrado porque no lo pudo realizar como él quiso realizarlo. Pero mire lo tremendo es que Dios, después de bendecir y decir a David que así él ya no esté, la casa de él va a ser afirmada. Si usted lee la historia de David, David tiene un problema muy tremendo con sus hijos mayores. Hay una violación, hay un asesinato, hay una rebelión, todo de su núcleo familiar, y se puede decir que Salomón estaba muy joven después de lo que él después de lo que había acontecido. Pienso yo que David pudo en su momento tener inseguridades en cuanto a qué había de acontecer con su casa, porque realmente no estaba bien. O sea, eso estaba vuelto un tierrero, era la casa de David, debido a las situaciones que habían pasado, y cuando usted lee la historia ahí se puede dar cuenta. Y vemos también cómo Dios, a través de esta palabra, trae tranquilidad a David y le dice: oiga, yo voy a firmar tu reino, yo voy a levantar de ti a alguien, lo voy a amar como mi hijo, y si pecare lo voy a reprender, pero jamás quitaré de él mi amor. O sea, jamás va a quitar de él su presencia, como lo hizo con Saúl, que a Saúl sí Dios lo desechó, pero le está dando la seguridad a David, por amor a David, le está dando la seguridad de que él tendrá cuidado de su casa aun cuando él no esté. Y fuera de eso, él veía el deseo de David de construir para Dios ese altar, ese lugar de adoración, y Dios promete que va a darle todas las herramientas al que lo va a suceder a él, a su hijo, para que le construya ese templo, o sea, ese lugar de adoración que él tanto espera. Mire que nosotros muchas veces, y esto lo digo para pastores, para líderes y para todos, muchas veces la familia no anda bien. A veces nosotros como seres humanos o como pastores, no significa que seamos perfectos, no significa que en nuestra casa todo fluya de una manera espectacular. Nosotros también tenemos pruebas, también tenemos momentos donde nuestro hogar parece que se fuera a desbaratar. Muchas veces vienen dudas a nuestro corazón de decir: bueno, yo estoy o no estoy agradando al Señor, porque es que mi casa está vuelta a una nada. Pero mire que Dios en su palabra promete, o sea, es que Él nos promete: mi casa y yo serviremos al Señor. Mire que toda nuestra familia va a ser salva, y muchas veces uno ve más bien los problemas que ver la promesa de Dios, que en esas deberíamos nosotros afianzarnos, y que los sueños y los proyectos que tenemos, que son conforme a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, perdón, pues Dios lo va a cumplir con nosotros o en nuestras futuras generaciones. Dios ha de levantar lo que se debe de levantar.
Y vemos en el caso de David cómo Dios le da esa seguridad a David de decirle, tranquilo, yo me encargo de su casa, yo voy a cuidar tu casa, yo voy a levantar de ti un linaje, voy a confirmar ese reino, voy a estar allí, voy a levantar ese templo y le da la seguridad a David de que su legado no se va a perder, de que va a permanecer ese legado. Muchas veces nosotros como hijos de Dios dudamos y decimos, bueno, lo que estoy haciendo perdurará o no perdurará. Hemos visto personas que no perduran, pero quizás estas personas nunca confiaron en la palabra de Dios y por eso su obra fue como la espuma del mar. Hoy la vimos y mañana no, pero si nosotros confiamos en las promesas de Dios y confiamos en Él y realmente ponemos nuestra vista en el Señor y tenemos la confianza y la esperanza de que Dios sabe cómo obrar en nuestra vida y que Dios va a tener cuidado de nosotros y nosotros creemos en la palabra de Dios. Por eso dice que la esperanza no avergüenza en los que en ella han sido perfeccionados. Es que si nuestra esperanza es la palabra de Dios y sus promesas, nosotros no hemos de ser avergonzados y se ha de cumplir ese propósito en nosotros y en nuestra familia, independientemente de lo que suceda. Dios va a acomodar las cosas y aún así Él va a sanar nuestro corazón y Él va a darnos vamos a dar testimonio de que Dios ha cumplido lo que prometió. Dios jamás ha roto ninguno de sus pactos. Vemos cómo Dios con estos hombres del Antiguo Testamento, porque vamos a hablar del nuevo pacto, esto es como un ejemplo con las personas que Él hizo en el Antiguo, pero también está ese nuevo pacto que es a través de nuestro Señor Jesucristo, el que a nosotros tenemos que ponerle mucho cuidado, porque hoy en día hay muchos pactos y pactos y pactos que les digo, hay unos que puede Dios aceptar, pero hay un pacto definitivo y es el pacto a través de nuestro Señor Jesucristo, que es un pacto que Dios puede aceptar, digamos, como algo alternativo. Pongo un testimonio de mi vida. Yo me acuerdo que cuando yo volví al Señor y tenía una situación en mi salud muy, muy delicada, yo ese día, en medio de mi oración, en medio de esa confesión de mis pecados, yo me acuerdo que yo tenía esa enfermedad y yo le dije al Señor, le dije ese día humillada, le dije, Señor, si tú me sanas, yo voy a servirte. Me acuerdo que ese día Dios tuvo misericordia de mí y escuchó mi clamor y Dios me sanó ese día. Yo le hice esa declaración a Dios. Por eso hay una parte en la Biblia que dice que es mejor cumplir que prometer. A veces mire la diferencia entre Dios y nosotros. Dios hace una sola promesa y la cumple por una eternidad. No, en cambio nosotros prometemos y prometemos y prometemos y muchas veces no cumplimos ni el 99% de las promesas que le hacemos a Dios. Por eso muchas veces nuestros pactos hacia Dios no son contestados porque no somos constantes en lo que prometemos. Entonces, por eso es que usted ve y tiene una característica, lo que aquí Dios dice, y es entre mí y vosotros, porque Dios sí cumple. Entonces, cuando Dios interviene en el pacto y Él va a hacer algo importante, el que promete es Él, por eso se pone Él de primero. Esta es una promesa mía hacia usted. Así usted olvide, así usted se muera, yo voy a cumplir esa promesa. Y vemos cómo Dios la cumple. Muchas veces nosotros no somos así. En todo caso, en mi testimonio es que Dios tuvo misericordia de mí y ese día me sanó de lo que originaba mi enfermedad. Y empezó un proceso de sanidad interior, duró años de un proceso de restauración y un proceso de preparación para poderle servir, pero hasta el día de hoy le recuerdo a mi alma que parte de ese cumplimiento tiene que hacerse todos los días sirviéndole al Señor. Yo puedo decir que esa promesa, pues Dios me ha dado la capacidad de podérsela cumplir. A veces cuando siento que quiero menguar y que quiero como tirar la toalla, porque uno es un ser humano, no es perfecto, muchas veces yo le digo, Dios, ayúdame a cumplir lo que te he prometido, porque tú eres fiel a tus promesas. Yo quiero ser como tú, fiel
a lo que te he prometido a ti, Señor. Otra también, algo muy parecido en mi caso, fue que yo el servicio lo llevé al liderazgo, pero Dios decide llamarme al pastorado con mi esposo. El pastorado para mí era algo como muy delicado porque yo sé lo que implica ser pastor en estos tiempos, que no es fácil. Entonces en mí había como, bueno, Dios, yo te estoy sirviendo, te sirvo como maestra de discipulado, como maestra de niños, yo te sirvo en muchas áreas, pero no me llames a ser autoridad de personas porque no estoy de acuerdo. Y ocurre algo muy tremendo, es que hubo una situación con mi hijo en la salud, que es tremendo eso, y mi hijo estaba muy delicado de salud y me acuerdo que yo ese día desesperada, yo le prometí algo, no es una fórmula, ni estoy diciendo de que para que Dios a usted lo sane, usted tiene que pactar. Estoy diciendo que en mi caso, eso fue lo que Dios aceptó. Como en el caso suyo, Dios puede aceptar otra cosa. Dios es soberano en aceptar lo que Él quiera aceptar. ¿Cómo sabes que Dios lo aceptó? Pues obtuviste una respuesta de lo que pediste. En mi caso, yo le dije al Señor, Señor, sana a mi hijo de esta enfermedad tan terrible que tiene, porque no era una simple fiebre, una enfermedad que lo iba a matar. Y le dije, y yo me voy de pastora entonces, Señor, yo acepto ese llamado en mi corazón, y Dios lo sanó de un día para otro a mi hijo, y aquí estoy pastoreando las iglesias con mi esposo. Entonces, en mi caso, fue por ese lado de la salud. Hay personas que le dicen a Dios en la parte económica, y con esto lo digo con mucho respeto, hay gente que pacta con Dios en la parte económica, como lo hizo Jacob. Te daré el diezmo de todo lo que me des. Y efectivamente lo selló con una piedra en ese lugar, y hasta nombre le puso ese lugar porque ahí ese día él le hizo esa promesa al Señor. Entonces preguntemos qué promesa le hemos hecho a Dios y quizá no se las hayamos cumplido. Muchas veces le decimos a Dios, Señor, si tú me das este trabajo, yo te voy a ser fiel. Y lo que yo muchas veces les he enseñado sobre los diezmos y las ofrendas en cuanto a eso, de que si usted está en esa congregación, en ese lugar, y usted ha entendido lo que significa las finanzas, y la vez que dimos el estudio de las finanzas, que muchas de ustedes entendieron muchas cosas, entonces si usted le prometió a Dios bendecir la obra, si le daba ese trabajo, mucho cuidado en no cumplirle al Señor. Era mejor que no le hubiera prometido nada, pero si ha prometido, por ejemplo, Señor, si tú me das ese trabajo de tantos millones, yo te voy a prometer, Señor, que yo voy a bendecir tu obra. Y resulta que cuando Dios le da esa bendición, y usted puede bendecir esa iglesia donde usted está, donde usted se congrega, y usted ve la necesidad allí, y usted dice, no, yo eso no lo compro, yo eso no lo voy a dar. Entonces vemos que en la parte financiera muchas veces no se cumple lo que se promete, porque una cosa es prometer con el bolsillo vacío y otra cosa es cumplirlo cuando el bolsillo está lleno. La avaricia siempre está en el corazón de nosotros. O si usted le prometió al Señor que si la bendecía le iba a servir, y a estas alturas todavía no le ha servido, pues ahí le está incumpliendo al Señor. Por eso es que para Dios nuestra justicia son como trapos de inmundicia, porque nosotros no cumplimos lo que prometemos, no somos constantes. Nótese que el cristiano le sirve al Señor con muchas ganas un tiempo y después pasa cualquier cosa y tira la toalla. Dios no. Eso es lo que estamos viendo de los pactos de Dios. Y vemos cómo Dios con Noé, con Abraham, con Moisés y David, y con cientos de personas más en la Biblia que pactó cosas desde él hacia ellos, vemos que Dios no ha retrocedido a esos pactos, y Dios ha estado fiel hasta el día de hoy. O sea, mire qué tremendo es que Salomón construyó un templo para adorar al Señor, y todavía hay una pared de ese templo por ahí, que es el muro de las lamentaciones. Entonces vemos que aún hay una pared por ahí, aún persiste eso. Sí, hay señales después en el fin del mundo sobre ese templo, pero lo que me impresiona es de que los pactos de Dios son tan perpetuos, que hasta el día de hoy uno ve evidencia de que Dios sigue cumpliendo esa promesa. Y hoy en día todo el mundo, ¿quién ha olvidado a David? Si es motivo de prédicas, de estudios y de libros sobre Salomón. O sea, Dios ha hecho que perdure para siempre su legado, y vemos cómo Dios cumple lo que ha prometido. Es bueno entender esto, porque para poder trabajar en unidad yo tengo que permanecer
en la palabra y en la promesa de Dios y en los pactos de Dios y creer en las promesas de Dios a mi vida, porque vamos a ver lo que es la historia de un nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire qué importante esto y hagamos esta actividad en su casa, usted ahí personal, solita o solito si también está un hombre viendo el video. ¿Qué le ha prometido usted a Dios y no le ha cumplido? Porque las promesas de Él sí las cumple, pero usted ¿qué le ha prometido a Dios y no le ha cumplido? Muchas veces hay personas que le dicen, Señor, dame un hijo y yo lo encaminaré en tu camino y en tu verdad, y hasta Lidia le da leerle la Biblia al hijo, hasta Lidia le da llevarlo a la congregación, o sea, tantas cosas que uno le falla al Señor. Dame un esposo, Señor, y después ya no quiere vivir con él. O sea, tantas cosas que uno le deja de prometer al Señor, y parte de que yo sea uno con el Señor Jesús es aprender a tener seriedad en mis promesas, tener determinación. La palabra de Dios dice, determinarás una cosa y esta te será firme. Es determinar seguirle al Señor, no coger las cosas de Dios como de recocha. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, hoy sirvo, mañana no sirvo, hoy hago, mañana no hago, hoy continúo, mañana no continúo, no, firme como Dios es firme, porque a eso nos llamó el Señor, a vivir en unidad con Él, y así como Él es uno con el Padre, así nosotros tenemos que ser uno con Él. Y unicidad no es lo mismo que unidad. Mi esposo está haciendo unas prédicas de la unidad muy, muy buenas, y escuchaba en estos días que él estaba predicando en la iglesia sobre que no es que Dios está diciendo que todos nos volvamos de la misma forma, sino que todos trabajemos y nos enfoquemos hacia el mismo objetivo, que es nuestro Señor Jesucristo, que todos debemos de parecernos a nuestro Señor Jesucristo, no que la iglesia se parezca al pastor o a la pastora que está en el momento, no, sino al Señor Jesucristo. Eso es la unidad. Somos llamados a parecernos al Señor Jesús. Mire cómo Jesús fue hasta la muerte para cumplir lo que había prometido. Entonces vemos que la fidelidad de Dios es tremenda, y a eso somos llamados nosotros. Dice aquí, finalmente hizo un nuevo pacto por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, quien se ofreció a sí mismo a Dios para librarme del castigo por los pecados cometidos bajo el primer pacto. Hebreos 9:15 dice la palabra de Dios, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vamos a la siguiente hoja, déjeme un momento, yo se la ubico aquí. Por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario se confirma el pacto de Dios. Ahora les puse en la hoja pasada los ejemplos de pactos que Dios hizo en el Antiguo Testamento, pero ahora vamos a ver un nuevo pacto, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, un pacto de unidad como el del esposo y la esposa. Romanos 7, 1 al 4. Bueno, aquí es bueno ver algo, y es que Dios pone un ejemplo entre el esposo y la esposa, como su relación de él con la iglesia. Si nosotros vemos hoy en día, hay tanta confusión en la iglesia misma de Dios, que no nos vemos como una esposa unificada, sino que cada cual jalo para su lado. O sea, eso es un cuerpo de Cristo desbaratado, porque la mano pegó para una parte, el pie para otra, y así sucesivamente. Entonces mire que cuando Dios habla del pacto de la unidad, hace mención del esposo y la esposa. Entonces dice Romanos 7, del 1 al 14, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley
mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mire que aquí nos está diciendo es así como la mujer cuando se casa por la ley está sujeta a ese marido mientras él vive, y si ella llegase a irse con otro mientras el marido viva, ella será llamada adúltera porque está con alguien que no es su esposo. Pero dice también, así somos nosotros, que nosotros por medio del cuerpo de Cristo hemos sido muertos a la naturaleza pecaminosa, hemos sido muertos al pecado para que llevemos fruto de Dios, para que vivamos en una nueva naturaleza. ¿Qué vemos hoy en día en los cristianos? Que hablan ser seguidores del Señor, mas no están unidos al Señor, están como almas adúlteras, que aman a Dios de dientes para afuera, pero su deseo no está para con Dios, sino que está para las cosas del mundo. Por eso es que hoy en día vemos lo que se llama el cristianismo progresista, que es donde la persona se acerca al Señor aparentemente porque Dios es amor, pero con la firme condición de no me toque mi pecado porque no lo pienso dejar. Cuando en la palabra de Dios nos enseña que si yo muero con Cristo, yo muero al pecado que vivía en mí. Tengo que renunciar y reconocer que eso que moraba en mí no es de agrado a Dios, porque debe haber una nueva naturaleza en mí. Mire lo que dice aquí. Vuelvo y leo el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos mucho fruto para Dios. Un pacto donde Jesús dijo, me entrego a ti, iglesia, y lo doy todo por esta unión para que cuentes con respaldo suficiente y así velar en unidad por los intereses del reino de los cielos. Efesios 5:23 dice la palabra de Dios, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La pregunta es, ¿realmente Cristo es cabeza de la iglesia? La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Hoy en día la iglesia de Dios busca ser todo menos santa y sin mancha. Al contrario, busca es andar en inmundicia y bien manchada, porque hoy en día el ser uno con el Señor ya no ha sido un propósito, sino que las iglesias, a nivel general lo digo, se han vuelto más bien un club social, donde se predica y se enseña lo que la gente quiere escuchar para que no se vaya, pero no se predica realmente el verdadero fundamento, que es Cristo, y lo que Él espera encontrar cuando vuelva, su esposa limpia, santa y sin mancha. Hoy en día eso no ha sido una prioridad. Dice 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Mire qué tremendo es, que muchos dirán, sí, pero es que hoy no vemos que Dios bendiga a la iglesia, no se ven milagros, la gente no está bendecida. Pero si nosotros vemos, la iglesia del Señor no está sujeta a Jesucristo como una esposa debe estar sujeta a su esposo. Por eso hace como ese ejemplo. Hoy vemos que la iglesia de Dios se ha vuelto más bien rebelde. Quiere hacer su propia voluntad, quiere hacer sus propias decisiones y no tener en cuenta a Jesucristo
en su vida, pero sí desea los beneficios que Jesucristo le da. Entonces es como esas relaciones que hay de pareja donde la mujer quiere los beneficios del esposo, mas no quiere tener responsabilidades con el esposo, o viceversa. El hombre quiere los beneficios de la mujer, mas no tener una responsabilidad con la mujer. Entonces, ¿cómo queremos que Dios nos sustente, como lo promete aquí, si nosotros no cumplimos nuestra parte de este nuevo pacto, y es vivir en unidad a Él? Lo que ahora 8 días enseñábamos sobre el vivir, el trabajar en unidad, el ser uno con Cristo, en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo andar. Principios del pacto celestial hechos por Dios hacia su iglesia. Jesucristo y la iglesia son tipología del vínculo matrimonial, de la unidad entre esposo y la esposa, de acuerdo para ser uno. Es un acuerdo para ser uno solo. Yo acepto al Señor y yo tomo la decisión de ir en pos de Él y de aceptar su palabra en mi vida, reconociendo que la única verdad que realmente es válida es la del Señor, y que mi verdad no es así, y que yo voy a cambiar mi vana manera de vivir. Dice, Jesucristo es la cabeza, quien asume dentro del pacto el compromiso de suplir las necesidades de la iglesia, provisión, protección y autoridad. ¿Esto se ve hoy en día en las iglesias? No. En muchas iglesias no hay ni provisión, ni protección, ni autoridad. ¿Por qué? Si Dios lo prometió. Simple por esta razón. Hoy en día las iglesias no aceptan la voluntad de Dios en sus vidas. Mire que él ahorita estaba hablando sobre la mujer que se separa de su esposo y se une a otro, es llamada adúltera. Si vemos hoy en día en la iglesia de Dios a nivel mundial, se ha filtrado el mundo a la iglesia por tener la gente contenta, en vez de la iglesia tener contento a Dios. Entonces, las cosas que una vez la iglesia hacía para mantenerse en santidad, ya no las suelen hacer, porque la iglesia quiere parecerse al mundo para atraer a los del mundo y quedarse en el mundo. Pero no somos llamados a parecernos al mundo, nosotros somos llamados a parecernos a nuestro Salvador, a Jesucristo. Entonces vemos hoy en la iglesia del Señor en que por el desespero de querer ganar almas, las iglesias toman cambios que no son realmente en agrado al Señor. Entonces la iglesia la vuelve en una discoteca, entonces en la iglesia se vuelve como un club de charla motivacional, donde se vuelve iglesia inclusiva de ideologías de género, donde ya los jóvenes que vienen nuevos no tienen identidad de hijos de Dios, sino que hay una mezcla entre el mundo y entre las cosas de Dios. En pocas palabras, la iglesia de Dios está en adulterio y está adulterando con el mundo, porque no se conserva para el esposo que se tiene que conservar, que es para el Señor, que viene por una esposa limpia, santa, sin mancha. Y hoy en día la iglesia se ha vuelto adúltera. Vemos como personas y les molesta. Y la frase de la iglesia hoy en día es la religiosidad. No, la religiosidad, ya lo he explicado muchas veces, es la que impide que la persona se acerque. Ahora bien, yo puedo entender, como lo he dicho muchas veces en otras clases, que la iglesia es como un hospital. La iglesia tiene varios niveles, por así decirlo, espiritualmente hablando. Está la gente que llega nueva, que llega con sus pecados, sus situaciones por resolver, y empieza ese proceso de transformación, de arrepentimiento y de conversión. De allí, de ese grupo, muchos van a ser transformados, nacidos de nuevo, bautizados en el Espíritu, pues va a salir el remanente de los que van a ser más adelante servidores de Dios, conforme a lo establecido en la palabra, y van a ir creciendo en el Señor. La iglesia tiene que hablar la palabra de Dios y predicarla tal cual es. Así el que llegue no le agrade, claro, predicar con amor,
pero predicar la verdad, de decir, los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, no puede entrar un fornicario al cielo, no puede un fornicario servir en la iglesia porque no sería una persona que fuera irreprensible. Habrá gente que se moleste, claro, porque el que no quiere cambiar va a defender su postura de pecado. ¿Y qué es lo que pasa con el ser humano? Que el ser humano no entiende que nosotros somos alma eterna, un alma eterna que va a ir a una eternidad, y que el ser humano defiende esta naturaleza pecaminosa a capa y espada como si este cuerpo fuera a permanecer para siempre. Entonces, como este cuerpo le gusta el mundo y la carne, entonces la gente que no quiere cambiar lo va a defender. Entonces, mucha gente, por no perder seguidores, termina volviendo la iglesia un lugar común. Entonces dice, no, está bien, llega con tu pecado y sirve en tu pecado. No, uno acepta al que llega sin importar su condición. Pero uno tiene que decirle la verdad en el amor y guiarlo conforme la palabra, no mis palabras y no las del Señor, en ese proceso de transformación. Si esa persona quiere servir, entonces hay que decirle, la palabra dice que debes estar en esta condición. Tú quieres servir, entonces prepárate para estar en esta condición y ir concientizando a la gente de ese cambio en su vida y de cómo tiene que ir mejorando. Pero la persona no puede llegar en un estado de pecado que defiende ese estado porque no lo quiere dejar, y fuera de eso en la iglesia tener cargos de autoridad no se puede, porque no está en unidad a Jesucristo. Jesucristo viene por una iglesia santa y sin mancha. Él viene por un modelo que Él estableció. Él dice, voy por mi esposa, voy a verla hermosa, sin arrugas, sin manchas, sin pecado. Y así se tiene que preparar la iglesia en unidad al pensamiento del Señor. No en unidad al pensamiento del mundo, sino al pensamiento del Señor. ¿Cuál es el problema entonces? Es que la iglesia no ha entendido quién es su esposo. Y tiene al mundo como esposo de ella, cuando en realidad su verdadero esposo es Jesucristo, el que va a venir por ella. Si el Señor viniera hoy, ¿qué clase de iglesia se encuentra? Muchos anhelamos, me incluyo ahí, que el Señor venga pronto. Pero pensando en este tema, cuando lo estaba preparando, yo decía, bueno, si Dios viniera ahorita, ¿cómo nos encuentra? Agarrados, en contiendas, pecado en la iglesia, cosas que no son bíblicas en la congregación. Ya hoy en día hay iglesias que parecen más bien una discoteca. Lo único que le falta es que den trago en la hora del culto para que eso y hagan zona bailable, porque eso es un humero, eso es una cantidad de espectáculos y de luces. Ay, pastor, a usted no le gustan las luces, cada cosa en su lugar. Yo soy más partidaria de que la iglesia tiene que ser parecida a la enseñanza de la palabra, en esa simplicidad entre oración, palabra y ayuno y alabanza, en un esquema equilibrado. Si a usted le gustan las luces, si usted quiere que para estar en el púlpito colgado de una soga, pues cada cual, hay lugares para eso. Hay teatros, hay estadios donde uno puede ir a ver humo, puede ir a ver luces, puede ir a ver tantas cosas para deleitar el ojo, el que le guste eso. Pero yo digo que la iglesia no está para parecerse a un club social y querer agradar el ojo del que quiere ser agradado solamente así, sino que la iglesia tiene que tener una postura de acuerdo a la del Señor, santa, sin arruga, sin pecado, que sí recibe a todo pecador, ojo, sí recibe a todo pecador para que sea transformado. Yo he tenido gente en discipulados de la comunidad LGTB, lo he tenido, y cuando llegan, porque el Espíritu Santo los trae reargüidos, yo he respetado ese límite digamos, de darles espacio mientras ellos van entendiendo, respeto, digamos, su apariencia, mientras ellos se visten de una manera determinada, respeto eso mientras ellos van aprendiendo a entender la verdad del Evangelio. A medida que ellos se disponen, porque si ellos se acercan es porque quieren conocer, en ese respeto y en ese amor, y me preguntan
¿qué pasa con esto? Yo les digo, la palabra dice esto, ¿qué te parece esto? Y empieza como ese diálogo de respeto, pero de enseñanza. No dejo de predicar lo que pecado es, pero lo llevo a entender de que en sí mismo es una naturaleza con la que todos nacemos y por algún lado se revienta, y en el caso de él se reventó por ese lado, como en el caso mío se reventó por otra parte, como en el caso de otra persona por otra parte, pero es naturaleza pecaminosa al fin, a la que hay que morir, según lo que el Señor nos enseña. Entonces, a medida que ellos van siendo convencidos, van siendo transformados y son cambiados, y realmente hay un verdadero arrepentimiento y se ve un fruto. Pero la iglesia no se puede volver a la persona que llega en una determinada condición, entonces volvamos a la iglesia en esa misma condición para que él se sienta incluido. No, no, no. El que llega a la iglesia tiene que entender que llegó para ser transformado, para parecerse, no a mí, sino para parecerse a aquel que ha de venir por él. Porque el que ha de venir por él busca una iglesia sin mancha, sin arruga y sin pecado, que es Jesucristo. Esa es la visión de la iglesia, parecerse al modelo de esposa que Dios dijo por el cual iba a venir. Él tiene una prioridad, él tiene una imagen de esposa. Jesús no viene por cualquier esposa, viene por una esposa en específico para llevársela con él. Dice, se anticipó, Jesucristo es la cabeza, quien asume dentro del pacto el compromiso de suplir las necesidades de la iglesia, provisión, protección y autoridad. Veo que muchas veces eso no se cumple porque la misma iglesia no anda como una esposa sujeta a su esposo, sino que anda en adulterio con el mundo. Se anticipó, Isaías 53, a suplir la necesidad de provisión con su entrega sacrificial por amor, a suplir la necesidad de protección al santificarla, para presentársela a sí mismo sin mancha, y la necesidad de autoridad al hacer que permaneciera unida a él, siendo parte de su cuerpo y de su carne en la posición de sujeción bajo su dominio. Jesús y su iglesia conforman una unidad para la manifestación del reino de los cielos a la humanidad necesitada de Dios. Desde el principio de la creación, pone un ejemplo de Génesis 2, 21 al 24, se encuentra esta figura establecida cuando Dios creó la esposa para el primer Adán. Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, y de la costilla hizo una mujer y la trajo al hombre. Eso lo vemos en Génesis 2, 21. Después dice, Dios no solamente describe cómo creó la esposa para Adán, también está revelando cómo habría de ser formada la esposa de Cristo. La iglesia, el sueño profundo de Adán, representa la muerte del segundo Adán. Cristo, el costado abierto del Señor Jesucristo por la lanza del soldado, desde donde brotó la sangre preciosa que había de formar su esposa, la iglesia santa sin mancha. Efesios 5, 30. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros, ame también a su mujer así mismo, y la mujer respete a su marido. Vemos en Efesios como Pablo, a través de lo que es la relación de esposo y esposa, dice que así como hay que dejar a padre y a madre, así como hay que ser un solo cuerpo, así como que hay que estar en unidad, así mismo tenemos que estar nosotros con Jesucristo. Después dice, pues os hemos desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 11:2. Dice la palabra de Dios, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mire que aquí hay algo tremendo, y lea el 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué viene Dios? ¿Qué espera de nosotros? Que nos presentemos como una virgen pura, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa hoy en día con la iglesia? Que tiene todo menos pureza.
y cuando hablo de la iglesia hablo a nivel mundial, la iglesia del Señor, nos desposamos con un solo esposo. Por eso es que muchas veces pasa y da tristeza es como la misma iglesia, y estoy hablando de la sana doctrina, se tira entre ellas mismas odio cuando el Señor viene es por una sola iglesia. O sea, de cada remanente, de cada denominación va a sacar los que son, va a sacar ese grupo. Ojalá que fuesen todas las iglesias que se vayan de una vez con el Señor, pero no se va a ir la denominación. La denominación es necesaria, vuelvo y le digo, porque hay gente que dice, yo por eso no voy a ninguna iglesia. No, hay un mandato que Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es necesario la denominación porque eso le da orden a la iglesia aquí en la tierra, legalmente hablando, legalmente constituida, recogiendo los fondos e invirtiéndolos de manera correcta. Eso es orden y Dios es un Dios de orden. La denominación le da al cuerpo de Cristo orden, porque en una ciudad pues usted va a pertenecer a un lugar donde se predica la palabra, donde se llena de Dios, pero también se hace impacto social, se abre obra social, y pues hay un conjunto de actividades en las que usted trabaja en esa iglesia. Cada denominación se puede decir que tiene un fuerte, las de sana doctrina estoy hablando, en la que hay unas que son fuertes en oración, otras pueden ser fuertes en evangelismo, otras pueden ser fuertes en alabanza, en adoración, pero no olvidar que así los de allá oren, los de aquí evangelicen y los que acá canten, todos vamos para el mismo lado, trabajando en unidad y todos vamos con el mismo esposo que es Jesucristo. Por eso en vez de haber odio, rencilla entre nosotros, debería de haber amor y respeto. Está bien, puede que nosotros vayamos a una denominación y no nos guste la manera de ejecutar las cosas, porque son muy dados a la oración, son una iglesia que ora y ora y ora y ora, y de pronto usted no se familiariza tanto con eso, pero hay otra iglesia donde oran, ayunan y leen la Biblia, que también es de sana doctrina y usted compagina con esa denominación. Gloria a Dios, quédese allí, pero no odie a la que se le gusta solo orar, porque ella también en medio de su oración se está preparando para recibir al Señor y a la final somos hermanos. Entonces no hablo mal del otro porque ora, sino que bueno, gloria a Dios, les gusta mucho orar. Hay unas que les gusta mucho evangelizar, gloria a Dios por eso, trabajando siempre en amor y respeto con nuestros hermanos. Incluso una de las cosas que ha tenido Saetas ha sido eso, de que no se busca predominar una denominación en sí, sino realmente entender que todas trabajamos para el Señor, independientemente de la denominación en la que esté. Por eso usted no me ve a mí preguntándole de qué iglesia es. Asumo que es de sana doctrina, porque pues todo lo que se publica allí es de sana doctrina, y pues si no está en una sana doctrina, pues va a chocar mucho la enseñanza con lo que aquí se enseña. Por eso hago mucho énfasis en eso. Pero de resto yo entiendo que ustedes son mis hermanas en Cristo, independientemente de la denominación en la que estén, son mis hermanas. Por eso cuando una me dice, hermana Darlene, usted tiene material, yo le mando el material, porque es que estamos en el mismo lado y vamos para el mismo lado con el mismo Dios. ¿Por qué nos ponemos con esos celos y contiendas? ¿Por qué yo no puedo compartir una enseñanza con ustedes si son mis hermanas? Esa cosa de que no, este estudio es exclusivo de aquí, esta denominación, y de aquí no puede salir. No, la palabra no es exclusiva de nadie, la palabra es para todos. Nosotros tenemos que compartir y dar, eso se llama trabajar en unidad, se llama trabajar en unidad. Y es importante entender eso, porque si yo no entiendo qué es trabajar en unidad en el cuerpo de Cristo, pues yo voy a tirarle rayo a mi prójimo, y el día que haya un video, pues mire que lo voy a atacar. Por eso hay algunas que se han animado en el grupo y han entendido que el servirle a Dios va más allá de una denominación, y suben el devocional que me han dicho, yo quiero ser parte del devocional, y han estado participando de esa palabra. ¿Y qué predican? Denominación, no, palabra, la palabra de Dios, que nos edifica a todas por igual, sin importar en qué iglesia estemos ni en qué denominación estemos. Estamos hablando del mismo Dios, de la misma enseñanza que Él tiene para su iglesia, y de lo que se trata este nivel, ser uno con Cristo, ubicar mi mirada en el Señor, mi propósito en el Señor, y entender de que Dios viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin pecado, y no por una denominación en particular. Dejar los celos, las contiendas, las envidias, y trabajar juntos. Si yo voy a una ciudad y no hay una sede de mi iglesia,
pues ¿por qué no averiguo una sede que también sea de sana doctrina y dirijo esas almas allí? Pero si yo no soy de la misma denominación mía, entonces no, olvídese, usted no puede ir, y la alma suelta por ahí volando sin saber a dónde llegar. Entonces para eso también sirven las denominaciones, para generar un espacio de reunión en determinados lugares, en determinadas ciudades. Es orden, es orden. Bueno, mis amadas hermanas, vamos a dejar aquí el tema 2. Entonces, hermanas, vamos a orar para quedar despedidas. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias porque hoy nos enseñaste que tú eres un Dios fiel a tus pactos, Señor, y que tú buscas esa misma fidelidad en nosotros, que la aprendamos, Señor, a permanecer en unidad. Ayúdanos, Señor, a entender que debemos de ser uno contigo, Señor, con tu misma visión, con tu mismo propósito. Bendice a mis hermanas, llénalas de tu presencia, Señor. Ayúdalas a seguir adelante, Señor, a trabajar cada día más en unidad, a entender ese propósito tuyo, Señor amado. Amén. Bueno, mis amadas hermanas, Dios las bendiga, las guarde. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima clase. Chaito, Dios me las bendiga a todas.